buenos días. Dios te bendiga y te guarde hoy por aquí con el día 18 para entregar a nuestro Padre, a presentar este tiempo de ayuno y oración. Y el Espíritu Santo hoy nos lleva a Oseas capítulo 1, 2 y 3. El motivo central de este día es escuchar para obedecer al Espíritu Santo. Nosotros hoy oraremos unas por las otras, cada una en un mismo espíritu, porque será el mismo sentir, pero las oraciones serán particulares, porque estaremos buscando en un mismo espíritu la dirección del Señor para cada situación que está sucediendo y que está aconteciendo en nuestras vidas. Nosotros, una vez ya hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos de comprender o entender que ciertamente la voluntad de Dios es nuestra prioridad y lo que su corazón sea lo que demande para nosotros es lo que nosotros debemos de luchar y pelear a que se adhiera a ello, sin importar la condición, sin importar la situación que esté pasando, si otro merece o no que yo lo haga. Y muchas veces nosotros buscamos que Dios responda y responda y dé promesas. Pero Dios va trabajando cada alma, el interior de cada uno de sus hijos, porque Él necesita que una vez Él responda, no la promesa macro de decirte en este caso, bueno, sí, voy a restaurar tu hogar y ya he comenzado. Son esas instrucciones que nos acompañarán durante toda nuestra vida, durante todo el proceso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para nosotros despojarnos de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre, y que nosotros estemos totalmente inclinados de corazón a que escuchemos la voz del Padre, nosotros nos sujetemos a esa voz y nosotros nos inclinemos a obedecer en amor. No es lo mismo que Dios nos llene de promesas, amada mía, y que nos diga qué tanto Él quiere hacer. ¿De qué valdría si no hay un corazón dispuesto a hacer lo que deba para que esto acontezca? Y esto va a confrontarnos, esto nos quebrantará una y otra vez todas las veces que sean necesarias, y es lo que hoy el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué nos lleva al libro de Oseas? ¿Por qué nos lleva a este profeta? Porque esos 3 primeros capítulos. Porque el profeta Oseas era un varón de Dios a quien el Señor le da una instrucción muy específica, y es que busque una mujer adúltera con la cual él se casaría, la desposaría y tenía que amarla por siempre, guardar lealtad y fidelidad. No estamos hablando de que Oseas se casó y luego fue que esto salió a la luz. No, a diferencia de muchas de nosotras en el matrimonio, no nos casamos sujetados a esa condición. Todo esto sucedió después. Entonces, la esposa del Señor somos nosotros, su iglesia. Y Oseas fue un profeta que para ese tiempo fue escogido por el Señor para darle una instrucción de que a través de su matrimonio, de que a través de lo que él iba a vivir, era que él profetizaría sobre el pueblo de Israel la infidelidad, la deslealtad, el adulterio, la adoración a los ídolos fuera del Señor. Entonces, el Señor le describe a Oseas cuál es su instrucción, cuáles son las características de esa mujer a la cual él buscaría. Y esto sale muy por encima de lo que en el Antiguo Testamento y antes de que Oseas, ¿verdad?, surgiera, pues era imposible decir. Si cualquier persona religiosa vendría donde Oseas, se le iba a decir, eso no es de Dios. ¿Cómo Dios te va a decir a ti que tú tienes que quedarte que escoger una mujer infiel, tú siendo un profeta, tú siendo con la ley del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, que tú te tienes que casar con una mujer así, 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 así? Pero como Dios es soberano y Dios nos utiliza a todos y utiliza toda su creación para manifestarse y para hablar a su pueblo bajo la necesidad que haya, recordemos que Oseas no se debía a sí mismo. Siendo profeta, era un servidor de Dios que tenía que hacer lo que el Señor le estuviera instruyendo para poder hablar a su pueblo, sea cual fuera la condición de esto y lo que él iba a padecer. Y Dios nunca desamparó a Oseas, porque al final le dio el matrimonio dichoso, porque transformó y redimió
a Gomer. Pero aquí el punto es que en este caso donde el Señor te ha solicitado que tú no puedes desechar a ese esposo bajo las condiciones humanas en las que él se está presentando. Y muchos, amada, porque lo hemos hablado en varias ocasiones durante estos días de ayuno, muchos a nuestro alrededor dirán que el Señor nunca nos llamará a padecer esto y a quedarnos siendo fiel a un pacto cuando el otro ya lo ha roto, cuando el otro ya ha dicho que no, cuando el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué tenemos este libro de Oseas en la palabra del Señor y al Señor le plació que se quedara allí? Porque hay casos como el tuyo y como el mío donde no hay un desecho, sino esperar que Dios enseñe a través de nuestro testimonio su voluntad. Entonces, si nosotros vemos desde fuera, una óptica macro, desde afuera hacia adentro, y nos vemos como ese profeta Oseas, y vemos a nuestro cónyuge como ese Gomer, donde vemos la historia de una redención, donde vemos que hay un amor incondicional, un amor que el Señor es el que coloca en Oseas, porque definitivamente lo que Oseas vivió, obviamente, ¿verdad? Es algo que en nuestra humanidad nosotros no toleramos y no lo sustentamos. Pero es que lo mismo que estaba haciendo Gomer era lo mismo que estaba haciendo el pueblo. Imagínense eso ramificado entre tantos y tantos hijos de Dios que estaban haciendo eso al Señor. Y Oseas estaba en la posición de Dios, padeciendo lo que Dios estaba viviendo. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de manera particular a todas nosotras, porque nosotros tenemos que procurar ciertamente la voluntad del Señor en todo, sujeto, sin importar las condiciones que el Padre coloque en nuestras vidas. Amén. Así que miren cómo aquí en este libro usted puede encontrar la contestación de que Dios haya permitido que hayan nacido hijos fuera del matrimonio. ¿Por qué Dios tiene que permitirlo? Mira que tuvo un hijo y eso era lo que él quería. No. Lo de un bebé es algo muy particular y único porque el que da vida es el Señor y el que decide qué hacer con esa vida es el Señor. Y recordemos que cada movimiento es un propósito que Dios tiene. Y muchas luchan con ese sentimiento de que miren, tuvo un hijo fuera y no lo tuvo conmigo. A Oseas le pasó varios hijos productos de infidelidad. Y aún así, al final, el único que pudo dar el rescate a Gomer fue Oseas. Y obviamente eso lo conocemos cuando le leemos y conocemos toda la historia. Pero así como ella lo abandonó, así como ella se va, así como ella se empeña en seguir con su vida, que realmente lo que está es destruyéndola, aleluya. Asimismo, cuando es vendida, porque ya aquel que te toma de esa manera y la venden y la ponen como una prostituta más otra vez, entonces el único que da un precio mayor que nadie jamás iba a entregar es su propio esposo. Él paga un precio, escúchame bien, él pagó un precio que nadie más tenía la capacidad de pagar porque Dios le había entregado a Oseas a su esposa. Entonces, Cristo hizo eso por nosotros. Pagó por cada uno de nosotros un precio que nadie tiene en sus manos, un solo y único sacrificio que ya se hizo por la humanidad, y eso es lo que nos ha comprado para siempre delante del Señor. Y asimismo, mira tu matrimonio con ese propósito de vida eterna, en donde tú eres aquella que ha sido asignada y escogida a tú pagar un precio único que solo tú podrás otorgar para tu esposo, por tu esposo, para la salvación de tu esposo. No que tú te vas a sacrificar literalmente, pero yo quiero que tú te reflejes en la historia de Oseas y de Gomer. Porque es que esta historia trae una estructura que se ata totalmente al escenario de todas nosotras. Me incluyo porque así fue que el Señor me llamó. Cada quien está en una estación diferente y al final cosecharemos y veremos las promesas de Dios. Yo estoy de este lado para decirte lo que sí.
Pero yo no estoy para defenderte la promesa matrimonial cuando tu corazón no se inclina a que por sobre todo realmente tú obedezcas al Señor. Y muchas veces queremos, pero no lo hacemos. Entonces, tu corazón hoy tiene que doblegarse a que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. Ese sacrificio que está asignado, que tiene tu nombre, lo que solamente tú debes hacer, que otro no puede hacer para el cumplimiento de esa promesa. Aleluya. Entonces, amada mía, oro al Señor en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndole de verdad, de todo corazón, que tú no tengas en tu interior ese conflicto emocional por lo que tu esposo hace, dice, por la mujer adúltera, por el esposo, por el hijo que tuvieron o el que no tuvieron, o cómo él te esté tratando, o lo que fuera. No estamos justificando, pero vamos a dejar a ese esposo donde tiene que ir y vamos a escuchar el corazón de Dios. Y le pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana que lo que Él quiere revelarte, tú tengas la capacidad de poderlo recibir, porque para hoy Él quiere revelarte a tu corazón cosas, pero Él no está esperando que haya un rechazo de esa revelación. Y ojo aquí, cada cosa que el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, traiga revelación, ya sea en sueño, ya sea en visión, o lo que sea que llegue a tus oídos, es para llevarlo a la presencia y trabajar espiritualmente con las armas que ya el Señor nos ha entregado. Pero no es para exponer lo que esté pasando, no es para que tú entiendas que tienes que estar aún más dolida. Hay que dejar ese escenario de victimización y esa autoconmiseración, porque así no se lucha y así no se gana, porque un guerrero no procede de esa manera, perdón. Entonces, 1, 2 y 3 del libro de Oseas, leerlo, meditarlo, y vamos a hacer el Selah para escuchar al Señor. Y nuestro diálogo con el Padre el día de hoy es ese, que haga lo que deba de hacer en el corazón, porque lo que ya Él ha hablado y lo que Él seguirá instruyendo es lo que debemos hacer. Sujetarnos al Padre para obedecerle en amor. No importa si te cuesta y piensas varios días, porque Jesús habló de una parábola donde en el nombre poderoso de Jesús, Él dice, vino un hijo y el padre le dio una instrucción y le dijo, sí, yo lo voy a hacer, y se fue. Y no lo hizo. Luego llegó un otro hijo y le da la instrucción, y el segundo hijo se reniega al principio, pero al final es quien hace la voluntad del Padre. Al final, ¿quién obedeció? ¿El que dijo sí, Señor, al principio? ¿O el que aunque le costó, obedeció? Entonces, aunque nos cueste, aunque hablemos lo que hablemos con papá, al final es la obediencia. Yo he pasado en muchas ocasiones por allí y Dios nos ama, nos perdona, Él comprende cuando tenemos esa lucha en nuestro interior. Le decimos, Señor, pero es en serio, Padre, Dios mío, ¿y cómo lo hago? Me da vergüenza o lo que fuera, o tú crees y qué dirán de mí. En fin, ese pleito, esa lucha interna que tú vas a tener a causa de eso que Él te está pidiendo que hagas, igual tú la vas a hacer del hogar con tu papá. Imagínate tú con tu hijo. Pero lo que importa es que tú lo obedezcas. Y Él está buscando hijos que le obedezcan, porque más que sacrificios, la obediencia es lo que más le agrada al Señor. Entonces no mires que tú te estás sacrificando mucho en oración, en un ayuno o en lo que sea que tú haces en activismo, y al final la obediencia no es el resultado de ese sacrificio. Porque ¿para qué sacrificarnos si cuando viene la prueba no obedecemos? Yo quiero que tú sepas que esto es para toda la vida. Tú vas a tener que procurar obedecer al Señor para toda la vida. Y ahora mismo es sujetarte y saber qué vas a hacer. Entre tanto, llega al segundo round, vamos a decir, el primer round echar el pleito hasta que llegue el esposo a la casa y Dios lo traiga.
Y el segundo round es el pleito y lo que hay que hacer en lo que él está en el hogar hasta que Dios lo restaura. Y seguirá el tercero, cuarto, quinto, porque es que siempre van a haber situaciones como esposos para el ministerio, la entrega a los hijos. Van a haber demasiados escenarios y esto será para toda la vida, vuelvo y te digo, sujetarnos al Padre y obedecerle en amor. Eso no se va a quitar de ninguno de nosotros. Entonces la obediencia de Cristo lo llevó hasta muerte de cruz. Y esa muerte de cruz en nosotros significa una muerte diaria, denegándonos a nosotros mismos para que Cristo que vive en nosotros, que es mayor en nosotros, entonces sea el que verdaderamente viva. No importa lo que tú tengas que hacer, lo que tú tengas que decir, cómo tú tienes que hablar con el Padre, pero tú tienes que obedecer al Señor. Eso no es negociable. Y Oseas enseña esto. Él padecía y padecía, hablaba y hablaba, y él delante del Padre derramaba su corazón porque es el lugar correcto, pero él se sujetó y ¿sabes algo? No se avergonzó de seguir amando a Gomer a pesar de lo que afuera se veía y decían. Y eso es algo también que Dios pone a prueba, que no podemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio en nosotros, para nuestro proceso, es la manifestación del amor incondicional, aún en aquel hombre que no ha sido honroso y ha sido infiel y desleal al pacto. Escúchame bien que hay alguien que tiene que escucharlo. Varias de ustedes lo deben de escuchar. No podemos avergonzarnos por sostener el amor hacia ese cónyuge. Y si tienes lucha, entonces tienes que orar para que Dios sea que coloque en ti ese amor que te sustente hasta ver la promesa y que luego, por la misericordia del Señor, entonces será retribuido porque Dios así lo hace y Él completa su obra. Pero no podemos avergonzarnos jamás del proceso, ni tener vergüenza de que esto se sostenga. Porque sé que han llegado personas a ti, ¿cómo es posible que tú ames a un hombre que mira lo que hace, que tú sigas orando y mira lo que hace y míralo cómo te trata y él te desprecia y bla, 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 bla y todo el etcétera que le podamos poner ahí? Y no hay que darle explicación a nadie, pero que tu corazón sea guardado en el nombre de Jesús, de que no se avergüence, porque Oseas no se avergonzó de la asignación que vino del trono. Él no se avergonzó de la asignación y la escogencia y el llamado que le hizo el Padre, porque al final el Señor se glorificó y cumplió todo lo que habló. Y todos los demás luego quisieron haber escuchado al Señor en un principio, porque en el caso de Oseas las profecías no eran para bien, si al momento de Dios llamarle a su pueblo a que regresara a él. Y a través de nuestro testimonio, Dios llama a muchos de sus hijos a que vengan a Él. Y esos son los llamados que son necesarios y por eso es necesario que pase el tiempo que tenga que acontecer, porque tú tienes una asignación de que otros lleguen al Padre a través de tu proceso y el testimonio que Dios está forjando en ti. Es la llamada del pueblo de Dios a reconciliarse con el Padre y aquel que no le conoce, le conozca para venir a sus pies. De eso se trata tu vida y de eso se trata tu proceso y el llamado sobre tu matrimonio. Y sabes qué, hace mucho el Señor me dio este título y me dijo esto: una restauración desde el llamado de Dios. Recuerda esto, tu matrimonio, la restauración que Dios te entregó como promesa es una restauración desde el llamado de Dios, porque Él te llamó y todo lo respaldará y tú cosecharás y tú vivirás las promesas que tu Padre ya te entregó. Pero hoy Él quiere hablar a tu corazón y que tu corazón se incline a sujetarse, sea lo que sea que Él te esté pidiendo. Dios te guarde y hasta mañana.